Muy buenos días para todos. Muchas gracias a los participantes de este comité por su puntualidad. Para los que no me conocen, mi nombre es Sofía Navas, soy directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colomboamericana Cartagena, AmCham, y les doy las gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Para nuestro Comité de Comercio Exterior, me gustaría presentar y dar la bienvenida a nuestro líder de este comité, el señor James Arboleda. James es director de operaciones de Parque Central Zona Franca. James además es profesional en comercio internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y cuenta con una especialización en tributación de la Universidad del Norte. James, por supuesto, cuenta con amplia experiencia en el manejo de las operaciones asociadas a la cadena de abastecimiento y de distribución, enfocado hacia los aspectos aduaneros, tributarios y cambiarios con énfasis en regímenes de zona franca. Para el tema de hoy, James nos estará exponiendo la optimización en logísticas aduaneras y tributarias mediante la inserción de zonas francas en la cadena de valor. Quiero dar la bienvenida a James. James, muchas gracias por acompañarnos y liderar nuestro comité. Muchas gracias, Sofía. Es un honor para mí estar en esta oportunidad liderando el Comité de Comercio Exterior de AmCham. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, nuestros asistentes, y esperamos en esta oportunidad construir conocimiento y desmitificar algunas situaciones de un tema que está muy en boga y que hoy más que nunca está relevante, que es la utilización de zonas francas como instrumento de fomento del comercio exterior colombiano. Vamos a estar revisando cuáles han sido las diferentes novedades que presentan este instrumento y esperamos dar algunas ideas o algunas líneas sobre las cuales se pueden trazar las operaciones de operadores eh, logísticos, operadores aduaneros, agentes de aduana, importadores y exportadores, para hacer una cadena de abastecimiento y de distribución mucho más ágil, mucho más óptima. También revisaremos en la medida de lo posible cómo se impacta la tributación tanto interna como externa cuando se hacen operaciones desde zona franca sin necesariamente ser un usuario calificado. Lo primero que hay que decir es que nos acercamos a lo que sería tal vez la cuarta redefinición del régimen. Este es un régimen que ya cumple 64 años y que en esos 64 años ya ha vivido varios capítulos de su historia, en los cuales ha sido público, ha sido privado. Hoy coexisten los dos regímenes. Tenemos zonas francas anteriores a la década de los 90, como la zona franca de Cartagena, la zona franca de Barranquilla, que fue con esta zona franca que se inauguró el régimen en 1958. Así como hay zonas francas mucho más modernas y de nueva generación, si se quiere, que han sido operadas desde su concepción por operadores privados. Durante las primeras 3 décadas de la existencia del régimen franco fue enteramente público. Y aquí es donde surgen principalmente las concepciones o mitos frente a las zonas francas. Precisamente uno cuando aborda a un empresario y le pide que describa de qué se trata una zona franca, lo que se viene a la mente suele ser control, DIAN, aprehensión, bloqueos o como una muralla inaccesible en la cual solo pueden entrar aquellas empresas que son exportadoras. Eso en algún momento fue cierto, principalmente por esos primeros 30 años de existencia del régimen, pero sobre todo en la década de los 90 con todo el fenómeno de la apertura y la nueva política externa de que adoptó Colombia, el régimen se empezó a recalcular, empezó a mutar y además recibió la presencia de operadores privados. Pioneros en ese aspecto, por supuesto, fueron Zona Franca Bogotá, Zona Franca La Candelaria en Cartagena, así como algunas otras zonas francas de iniciativa y capital privado que no estaban operadas o no están operadas a la fecha por, por entidades o a delegados como tal de las entidades públicas. Desde ese entonces
ya se hablaba de que las zonas francas debían tener una vocación exportadora. Esto que estamos escuchando referente a de que las zonas francas tienen que exportar, o puesto en la palabra de algunos funcionarios del gobierno, se muere, pues realmente ni va a ser tan así, por lo menos desde la lectura que nosotros le damos a la propuesta de modificación a los artículos del Estatuto Tributario que tienen que ver con zonas francas. Y no es nuevo, además. Durante 1995 hasta 2004 ya existía una restricción, particularmente sobre el tratamiento de la renta en operaciones de zonas francas, que era diferencial. Si yo le vendo a Colombia, bien sea a empresas ubicadas dentro de zonas francas colombianas o por fuera de estas en el resto del territorio nacional, ya se hablaba de que se perdía la exención de la renta. Esto no es nuevo y pues de alguna forma estamos repitiendo la historia que ya había ocurrido en gobiernos anteriores. De hecho, es un cambio sin lugar a dudas, pero no es tan alarmante como algunos funcionarios y medios han hecho ver de que se van a acabar el régimen. De hecho, una opinión muy personal es que el régimen hoy sigue más vigente que nunca, sobre todo por toda la reacomodación que están haciendo los países de sus políticas y sus cadenas externas. Ya la globalización también está cambiando de paradigma. No podemos tener o depender completamente en cadenas que estén muy fraccionadas en todo el mundo. Hay un fenómeno que, sobre todo con la pandemia, se ha intensificado, que es el nearshoring, que es precisamente estar más cerca de mis clientes o de mis proveedores. Y las zonas francas colombianas particularmente tienen un rol protagónico en ese aspecto. Ahora bien, esa obligación de exportar, que no termina siendo una obligación, sino simplemente un tratamiento diferencial, ya la OMC lo condenó. Colombia estaba desde principios de los 90 inscrito a la Organización Mundial del Comercio. Casi 200 países que hacen parte de esta organización y que constituyen un acuerdo multilateral se comprometieron a trazar unas líneas de juego claras sobre las cuales se establecerían cómo fluiría el comercio entre las partes, entre estos 200 países. Y una de esas líneas es no subsidiar las exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si un producto que se produce tanto en Colombia, con igualdad de condiciones, iguales calidades y demás, y características, debe entrar a un mercado externo, digamos Estados Unidos, Europa, Asia. Ese producto colombiano debe estar bajo los principios y rectores que ha trazado la OMC, debe estar en igualdad de condiciones para competir con los productos provenientes de otros países. El café brasileño o ecuatoriano debe entrar en igualdad de condiciones a esos mercados externos que el colombiano. Esto quiere decir que, no, que las prácticas intervencionistas de los gobiernos para promover exportaciones son mal vistas y normalmente son la respuesta que encuentran estas prácticas es una retaliación en forma de cuotas, salvaguardias, derechos compensatorios, derechos antidumping que pueden imponer las partes signatarias de los diferentes acuerdos multilaterales, principalmente en los que están suscritos en la OMC. Por esto, el gobierno de Álvaro Uribe en el 2005 decidió reconfigurar el régimen de zonas francas y decir, ya no voy a obligar a exportar o no voy a decir que las rentas que provengan de la exportación van a ser exentas, sino que todo el que quiera instalarse en una zona franca podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos. Las zonas francas son un instrumento de fomento y por definición siguen la máxima de los beneficios tributarios, que es que sin beneficio, no hay beneficio sin requisito. En el caso particular, el requisito se cambió de ser exportaciones a ser generación de empleo y nuevas inversiones. Inclusive ocurrió algo muy curioso entre 2006 y 2007, que fue la creación de una figura de zonas francas permanentes especiales.
o zonas francas uniempresariales. Colombia es pionera en ese tipo de figuras. Pues realmente las zonas francas varían en su definición si nos vamos a las zonas francas panameñas, si nos vamos a las de Costa Rica, a las de República Dominicana, a las de Curazao, a las asiáticas, las de Estados Unidos. Cada una tiene, lo único que comparten realmente es el nombre. Entonces, Colombia implementó esta figura de zonas francas permanentes especiales precisamente bajo el nuevo paradigma de que lo que deben hacer es no necesariamente exportar, sino comprometerse a generar empleo, sino a inversión. Y proyectos de inversión muy grandes se comprometieron precisamente a esto y accedieron, por supuesto, a los beneficios de renta. En ese entonces, una renta del 15% en comparación con la tarifa general. Esto no duró mucho tiempo, de hecho, varios expertos y han sido detractores de la figura de zonas francas permanentes especiales. Eso es precisamente lo que uno ve y lo que uno escucha cuando en las comisiones de expertos, de que pues realmente las zonas francas si abastecen al mercado local no deberían tener derecho a los beneficios de renta y aduaneros que tienen y también en IVA. Y no es nuevo porque precisamente desde 2016 ya empezamos a ver un incremento de 5% de las tarifas. Pasamos a la tarifa de renta general, subió para usuarios de zona franca al 20%. Y también se empezó a modular el tema de cómo se maneja ese IVA de los productos que no están destinados a la exportación, sino que se quedan en el mercado colombiano, en el mercado local. Entonces, todo esto para decir que debemos mantenernos optimistas, no ser alarmistas. El régimen seguirá vigente, porque espero yo que por lo menos 60 años más. Y el panorama que inclusive se vislumbra con la reforma, con la renta del 35% y el plan de internacionalización que está proponiendo el Ministerio de Hacienda y la DIAN y otros funcionarios, todavía hacen que el instrumento sea atractivo y sea efectivo para optimizar cadenas de valor. Eso es lo que vamos a ver a continuación, algunas posibles estrategias. Lo siguiente es decir que lo que se está interviniendo en materia de zonas francas con la reforma tributaria es apenas un pilar de los tres pilares que tiene el régimen y que de hecho, dependiendo de cuál sea la operación que tengan los diferentes sus actores y usuarios, de pronto sea hasta el pilar menos relevante. Les explico. La tarifa de renta que tienen los usuarios de zona franca, usuarios industriales, porque hay otros tipos de usuarios que vamos a ver, es una tarifa del 20%, al igual que el usuario operador. Esa tarifa es competitiva porque cuando se revisa la tarifa, por ejemplo, que hay en Estados Unidos, el profit de las empresas, la tributación corporativa, es de un 21%, es decir, es un punto más baja que inclusive que el promedio de los países de la OCDE. Por supuesto, hay casos aislados, sobre todo en Europa, donde las tarifas de renta apenas rozan los dos dígitos, hay de 8, 9%. Pero en el caso de Américas, las tarifas que tienen los usuarios de zona franca, industriales y operadores, es de las más competitivas. ¿Qué es básicamente lo que está diciendo el gobierno? Si usted no es que no exporte, sino que no cumple con un plan de internacionalización y pues con algunas situaciones nuevas para las zonas francas permanentes especiales, simplemente esa tarifa no va a ser del 20, va a ser del 35%. Ahora, y la idea es que esto lo podamos discutir no únicamente desde la óptica de los usuarios, que serían los impactados con, con ese cambio, sino que hay muchos actores que terminan interviniendo dentro de la logística de zonas francas, agencias de aduana, importadores, exportadores, y que a los cuales este cambio realmente no les va a hacer nada. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inserción de las zonas francas en logística está basado en el pilar que vemos abajo de la extraterritorialidad aduanera, y es básicamente que la zona franca se considera un tercer país para efectos de las mercancías que ingresen y salgan desde estas zonas. Eso no se está tocando.
empezando porque eso es un aspecto aduanero que no puede ser modificado, por lo menos no directamente, por una modificación a la norma tributaria. Y pues tampoco hay luces del gobierno entrante de intervenir ese aspecto, ese pilar fundamental, considero, que es la extraterritorialidad aduanera. El gobierno entrante también está cumpliendo con lo que prometió y no se está metiendo con el IVA, en particular porque el IVA es un impuesto que es regresivo y cualquier modificación que se le haga termina impactando el precio final de los productos que se consumen internamente. Por supuesto, otro pilar que tienen los usuarios de zona franca, sobre todo los industriales, es que ellos no pagan IVA sobre las mercancías que ellos utilicen para su proceso productivo. Entonces aquí hay que diferenciar. Yo puedo ser un usuario de zona franca, es decir, estoy instalado de zona franca de forma permanente en una zona franca, y yo lo que voy a tener es una reducción en uno de los tres principales beneficios que tenía. Por supuesto, dependiendo de cómo sea mi estructura financiera y operativa, ese impacto, sobre todo en caja y en tributación, puede ser muy significativo o realmente para nada significativo. La reforma tiene aspectos también muy positivos. Por ejemplo, la renta presuntiva se va a mantener en 0%. Normalmente las empresas en tributación corporativa, las empresas que están endeudadas o que no tienen ganancias operativas, normalmente no pagan renta. Es decir, el 20 o el 35% de cero utilidad o N pérdida sigue siendo cero. Y por supuesto hay una definición, hay una diferenciación entre cuáles son las utilidades contables y cuáles son las utilidades para efectos tributarios. Entonces, no se van a acabar las zonas francas por la intervención únicamente a ese pilar que tiene que ver con la tarifa de renta. Y siguen estando muy vigentes, por supuesto, los otros dos pilares que son el IVA, si se trata de un usuario que esté calificado, o la extraterritorialidad aduanera, que no son únicamente para los usuarios, sino para todos los actores de la cadena que tienen alguna operación en zona franca. Tal vez nos esté escuchando algún importador, exportador, que está preocupado por cuál sea el futuro de las zonas francas, agentes de aduana que ya tengan estructurada su logística dentro de un esquema con zona franca, porque precisamente han podido capitalizar en sus beneficios y están preocupados en cuál es el futuro. Y pues realmente la invitación es a mantenernos optimistas, porque realmente la redacción hasta ahora la reforma no está cambiando de forma significativa los beneficios y no es nada que no se haya visto antes. Solo, sin ánimo de entrar en más tecnicismos, pues realmente todo esto es a cambio de unos compromisos de empleo y de inversión que son del usuario de zona franca. Es decir, si yo soy un importador o un exportador que envío mi carga a la zona franca, a quien le envío esa carga para que me haga la logística desde la zona franca es quien tiene la renta potencialmente del 35% y quien tiene además los compromisos de empleo y de nueva inversión. No soy yo. Yo soy una empresa exportadora que está ubicada en Colombia y que únicamente está empleando la infraestructura los beneficios de fomento que tiene el instrumento de régimen franco para poder hacer mi operación más competitiva en mercados externos. Igual con las importaciones. Aquí lo vemos mucho más claro. Los usuarios industriales pues son los únicos que tienen derecho a la tarifa de renta del 20% y que ahora va a quedar supeditada esa tarifa o la continuidad de ese beneficio a un plan de internacionalización que además se ve con buenos ojos que sea el gobierno que lo defina por decreto porque eso le otorga más flexibilidad y y la posibilidad de ser más específico en los casos puntuales. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo no exporto, pero yo le vendo a un usuario de zona franca que exporta? Esos son los elementos que van a empezar a discutirse en los próximos meses y pues que el gobierno tendrá junto con nosotros y los demás gremios e interesados lo que queda del 2023 para definir cuáles serían esas reglas y pues empezarían a aplicar a partir de 2024. Fíjense que los otros dos pilares, exención de IVA en compras y extraterritorialidad aduanera, se mantienen completamente intactos y no hay señales por el momento de que vayan a ser modificados. Ahora bien, detengámonos un poco sobre el tema de la extraterritorialidad aduanera. Esto es un tema
que se ha visto sobre todo trastocado por la disrupción en las cadenas logísticas globales, la crisis de contenedores, la crisis de fletes, las faltas de stock precisamente en mercados claves y en las cadenas que dependen de estos. Y aquí hay que llamar la atención sobre algo. Normalmente lo que es cadena de abastecimiento, importación y exportación a nivel global es una de las industrias más ineficientes que existe. Pasar por aduana pues suele ser algo tétrico en todos los países, no únicamente en Colombia, precisamente porque es un elemento proteccionista que dependiendo de cuáles sean los intereses o las políticas de los gobernantes, se modifica y se vuelve o más flexible o mucho más estricto. En el caso particular de Colombia, la DIAN, la misma autoridad aduanera, ha realizado un estudio de cuáles son los tiempos que se toman las mercancías para ser desaduanadas, tanto en importación como en exportación. Y lo ha segmentado de una forma muy metódica. En el caso particular de importación, hay varias formas o modalidades de realizar las operaciones. De hecho, la DIAN exhorta a que se haga una modalidad que se llama anticipada. Hay varios seminarios que la DIAN ha estado promoviendo donde precisamente invita a los importadores a que le presenten las mercancías bajo una declaración de importación anticipada y eso agiliza, tal vez en cuestión de horas o días, los tiempos de nacionalización. ¿Tienes Preci- audífonos? Precisamente por eso vemos que la anticipada directa en el modo aéreo, que es principalmente Bogotá y Medellín, desde que llega la mercancía o lo que se conoce técnicamente como aviso de llegada, formato 1206, hasta que cuenta con levante, que es cuando el importador, el interesado puede hacer uso de su mercancía y retirarla del depósito o del lugar de arribo donde esté, usualmente transcurren 24 horas en promedio. Es decir, eso seguramente hay operaciones que son mucho más rápidas, otras son mucho más demoradas, pero lo mínimo que tendría que pasar después de que la mercancía se baje del avión serían 24 horas para poder disponer de ella. En exportación, no hablamos de anticipadas, realmente solamente hay un hito que es desde que se presenta la solicitud de autorización de embarque o SAE hasta que la mercancía se embarca y se certifica ese embarque. Y en el caso del aéreo Bogotá y Medellín, eso está en 33,5 horas, que son un poco más de un día. Si nos vamos a un depósito básicamente que es lo que ocurre con cerca del 60-70% de las cargas, porque realizar un descargue directo es mucho más costoso y además tiene unas implicaciones significativas si no se cumplen los tiempos para poder hacerlo. Es decir, si la carga llega, por ejemplo, un sábado y el mismo sábado o el lunes en la mañana no se está nacionalizando, tiene unos costos y sobrecostos logísticos por haber incumplido el trámite. Entonces, por eso no es una opción que en la práctica le suene también a los importadores. Si nos vamos a marítimo, el tema es mucho más preocupante, sobre todo porque pues, marítimo tiene la característica de que puede ser o un contenedor, una carga suelta, pero es preocupante que en puertos como Cartagena, Buenaventura, eh, tenga mínimo que estar en aduana 4,5 días en promedio una mercancía, inclusive bajo la modalidad más expedita que dispone la misma DIAN, que es anticipada directa, que no todo el mundo está dispuesto a hacerla precisamente por las implicaciones y riesgos que contiene. Si nos vamos al 80-90% de los casos en marítimo, eso puede saltar hasta 8,8 días. Curiosamente, inclusive es más bajo que lo que toma una inicial en depósito en aéreo Bogotá-Medellín, que puede ser hasta 10 días. Todo esto para decirles que en Colombia, la cadena logística en importación-exportación, aquí no estamos analizando tránsito, que es otro cuello de botella bastante álgido, pero solo en importación y exportación es bastante demorado. Inclusive en condiciones óptimas, inclusive teniendo un agente de aduana, un agente de carga, una naviera, una aerolínea ágiles, lo mínimo que va a terminar tardándose una operación, de acuerdo a los mismos tiempos de la DIAN, son estos parámetros. Entonces, aquí es precisamente donde se puede hacer muy atractivo
insertar las zonas francas como un mecanismo para abstraer la operación de desaduanamiento del proceso que normalmente se toma de inspección, levante y demás. Por ejemplo, en comparación con los mínimos 24 horas que tendría que pasar una mercancía en aéreo, aquí lo vamos a ver particularmente en marítimo, que son 4.5 días en promedio. Si hacemos la operación con zona franca, aquí podemos ver que la mercancía llega y de inmediato, pues naturalmente después de que terminen los procesos de documentación en puerto, que no son más de un par de horas, la mercancía se puede inclusive realizar un proceso de descarga directo a camión y la mercancía se va para la zona franca en cuestión de horas. Esto es desafiante, es demandante, pero se puede lograr. Otro punto que hay que tener en cuenta es que los movimientos que ocurren en el puerto o en el aeropuerto, sobre todo en el puerto, todos tienen costos asociados a ellos. Por ejemplo, si la agencia de aduanas necesita ver la mercancía para clasificarla y determinar cuáles son sus partidas arancelarias, cuánto va a pagar de impuestos, normalmente eso tiene un costo de movilización. Si después alguna autoridad, la DIAN, policía, antinarcóticos, ICA, INVIMA, decide verificar la carga, el contenedor, para verificar que todo esté cumpliendo de acuerdo a lo que cada uno le compete, es otra movilización y es otro costo. Sin embargo, cuando va para una zona franca o viene de una zona franca, se entra en juego con el tema de la extraterritorialidad y eso permite que el control sea mucho más flexible, la documentación fluya mucho más rápido porque en principio la mercancía va destinada a un tercer país si se quiere. No están siendo importadas, sino que están en tránsito hacia una zona de control aduanero, que en este caso son las zonas francas. Eso implica que la devolución del contenedor vacío, las movilizaciones, los costos de almacenamiento, todo tiendan a decrecer o inclusive eliminarse. E inclusive en algunos casos es posible la eliminación de ciertos intermediarios o la reducción de costos. Ya no habría que de pronto solicitarle a la agencia de aduanas que nacionalice el contenedor, simplemente que lo traslade, que haga la inspección en zona franca y que realice todo el proceso con con mayor control sobre la operación. Eso implica pues que la mercancía llegue directamente a la zona franca, se pese, se cargue y termine su proceso allá. Normalmente en las instalaciones de un usuario o el importador mismo, si está calificado como usuario, se puede acceder a la mercancía desde el mismo día que llega, se puede contar, se puede verificar si hay un sobrante, si hay algún faltante, si hay algún error en documentación y todo esto se puede hacer bajo el control propio del usuario, del importador y de la agencia de aduanas sin necesidad de que esté generándose sobrecostos en puerto y que además transcurran los tiempos de nacionalización y que todo esto impacte en temas de demoras. Adicionalmente, eh, se tiene una reducción y simplificación de la documentación aduanera, sobre todo en importación y en exportación, cuando las mercancías vienen a un puerto o un aeropuerto, solamente pueden salir de ahí con una declaración de importación. Ese proceso de la declaración de importación puede tardarse, puede ser intervenido, puede ser para seleccionado en el semáforo de la DIAN, puede salir verde o puede salir rojo, lo que implica pues que va a tener que ser intervenida y todo esto se traduce en sobrecostos y en tiempos adicionales en la operación. En comparación con lo que ocurre cuando la mercancía viene para la zona franca, únicamente hace falta que el usuario, tanto el logístico como el operador, presente un formulario de movimiento de mercancías o un FMM y con ese documento que se hace en cuestión de minutos, ya la mercancía está ingresada a la zona franca. En exportaciones es todavía más significativo, porque para poder exportar se necesita un proceso de una declaración de exportación antecedido por una solicitud de autorización de embarque. Y eso es un proceso que igualmente puede ser sometido a inspección, puede ser sometido a seleccionamiento, hay que otorgarle unas horas al operador logístico o a la gente de aduanas para que pueda preparar el documento ante el sistema de la DIAN
Y todo eso se termina traduciendo en tiempos y en últimas en costos en la operación de distribución. En comparación con una operación que viene de zona franca, donde lo único que necesita para entrar a puerto, aeropuerto y que la policía antinarcóticos le haga la selección es el formulario de movimiento de mercancías, que de la misma forma se hace en cuestión de minutos. Entonces, sin lugar a dudas, esto le permite sobre todo a los importadores y exportadores tener una menor dependencia en terceros. Se reduce como tal la intervención o los actores de la cadena y se logra una cadena mucho más ligera, eh, mucho más ágil para poder importar o para poder llegar a los mercados externos. Otro aspecto supremamente relevante es que en Colombia no solamente hay barreras arancelarias, en general en todos los países abiertos al comercio exterior, existen también barreras no arancelarias. Esto es básicamente que si hay alguna mercancía que política o económicamente no hace sentido importar o se quiere restringir su introducción al mercado local, no necesariamente esa limitante viene en forma de un mayor derecho de aduana o un mayor impuesto, sino que puede venir también en mayor burocracia y en mayor papeleo. En el caso particular de Colombia, son varias las barreras no arancelarias que están a diferentes tipos de mercancías. Por ejemplo, importar acero de algunos mercados y aluminio y otros metales ferrosos puede volverse supremamente complejo, al igual que los textiles y en general cualquier producto que tenga producción nacional o que tenga un abastecimiento interno, precisamente porque una de las máximas por las que debe propender cualquier gobierno es por proteger sus mercados locales, ya que esos empresarios producen puestos de trabajo. Sin embargo, si uno está en un mundo globalizado, es natural que surjan economías de opción y pues que simplemente convenga traer ciertos insumos o materias primas desde otro país por costos o por calidades inclusive. Si esos productos están dentro de alguna de esas canastas que son sumamente restringidas, traerlo bajo una condición normal de hacerlo pasar por puerto y realizar el proceso de desaduanamiento en puerto-aeropuerto puede volverse complejo, puede volverse inclusive traumático. En comparación con traerlo simplemente a una zona franca, donde una zona franca la DIAN le da paso libre en principio porque va a ser entregada la mercancía a una zona estéril, una zona que está vigilada, una zona que tiene además unas garantías y condiciones aduaneras, precisamente para evitar que esas mercancías salgan libremente al mercado. Y aquí, bajo el velo de la zona franca, se pueden realizar todos los trámites de licencia, contar la mercancía si se necesita, verificar que llegó bien, y muchas de esas restricciones o barreras son levantadas, son disminuidas, y esto por supuesto se traduce en menores costos al final de costear toda la operación, lo que implicó. Miremos esa misma lógica desde una empresa exportadora. Ahorita fíjense que estamos hablando en general, tanto del importador como del exportador. Los beneficios no son únicamente para los que exportan. Pero sí es cierto que quien se instala en una zona franca para exportar es el que más aprovecha los beneficios que tiene el régimen para ofrecer. Por ejemplo, normalmente, si yo necesito producir, necesito máquinas, necesito hacer una inversión en bienes de capital, en CAPEX, para poder transformar esas materias primas en un producto exportable. Esas materias primas y esas máquinas, ese CAPEX, esos bienes de capital que necesito para realizar mi proceso productivo, si los compro en Colombia y son nuevos, van a tener IVA. La exclusión de IVA en activos fijos es únicamente para activos fijos previamente activados por el vendedor, es decir, para máquinas usadas. Y si lo quiero traer de afuera, pues voy a tener que nacionalizarlo, voy a tener que pagar un arancel, voy a tener que pagar seguramente un IVA del 19%. Hay mecanismos para evitar eso. Está el Plan Vallejo, sistemas especiales de importación y exportación. Comercializadoras puede ser, en algunas condiciones también aplicarán. Programas de fomento, pero todos esos son programas que son mucho más fiscalizadores inclusive que lo que tenemos en la zona franca. Como la zona franca para esos efectos es considerada un tercer país, la mercancía simplemente ingresa,
mientras esté en la zona franca, no genera ningún tipo de impuesto, ni de arancel, ni de IVA. Y hasta que queden completamente depreciadas, esas máquinas pues no terminaron introduciéndose a Colombia, no terminaron pagando aranceles e IVAs. Lo mismo ocurre con con las materias primas. Si yo necesito traer materias primas de China, de Turquía, de cualquier otro país para poder realizar mi producción y generar un producto que voy a vender a un mercado externo, ese producto solamente por efecto de la extraterritorialidad va a estar descontaminado de impuestos. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es que los aranceles, en comparación con el IVA, no son descontables. El arancel se va necesariamente con un mayor valor de los bienes. Si el bien cuesta $10.000 y a eso tengo que sumarle un 10% de arancel, automáticamente me toca activarlo con ese mayor valor. Y en mi costeo va a estar implícito ese arancel que me tocó pagar, cosa que no ocurre estando dentro de una zona franca. En la zona franca cuestan $10.000, traigo la mercancía, la instalo, produzco con esa mercancía que cuesta $10.000 y la costeo con $10.000 en mi carga fabril. Es decir, que sí termina siendo de forma muy indirecta más competitivo el producto colombiano que viene de una zona franca que el que viene de un productor colombiano fuera de zona franca o que el que viene inclusive de otro país. Precisamente las zonas francas colombianas fueron muy disruptivas en este aspecto de la extraterritorialidad y de cómo capitalizar en la inserción en mercados externos. Inclusive, una barrera arancelaria que es muy desconocida es que por lo general no se pueden importar máquinas usadas a Colombia. Precisamente, pues no es que no se pueda, hay que realizar un proceso de verificación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y obtener una licencia previa de importación, que si bien puede obtenerse, es un costo adicional o si esa máquina por alguna condición es producida en Colombia, el ministerio no otorga la licencia y simplemente no se puede importar. Entonces, si el proyecto depende de importar una máquina usada que está en condiciones para el proceso productivo que se va a realizar, muy probablemente vaya a tener que verse forzado a hacerlo con una máquina colombiana o comprarla completamente nueva por ese tema de una barrera no arancelaria que en este caso sobreviene sobre las mercancías usadas, cosa que no ocurre en zona franca, porque como la zona franca es un tercer país para esos aspectos, la mercancía, la máquina puede entrar usada a la zona franca, puede ser instalada, puede ser utilizada, después puede ser exportada, vendida a otro mercado, o si se levanta la restricción aduanera, inclusive importada al resto de Colombia, inclusive sin IVA, porque es un activo fijo, y termina siendo el proceso únicamente viable bajo esas condiciones siendo un usuario de zona franca. Y fíjense que esto no tiene nada que ver con la renta, que es lo que se está interviniendo. Aquí únicamente estamos hablando de un pilar que es la extraterritorialidad aduanera. Si eso lo adosamos a el tema del IVA, otros aspectos de encadenamientos productivos que tienen las zonas francas por defecto, termina convirtiéndose el instrumento en una herramienta muy potente para reducción de costos y mayor competitividad. Esto adicional a todo lo que tienen en general las zonas francas. Las zonas francas, además de ser un oasis para impuestos, también son parques industriales. Y tener un parque industrial tiene unas connotaciones significativas en sí mismo. Por ejemplo, si yo decido instalar mi proyecto, una bodega completamente fuera aparte, o construirla inclusive desde cero, de pronto va a hacer más sentido en el momento de hacer la inversión inicial, pero los costos operativos pueden volverse inmanejables. Por ejemplo, en temas de seguridad, vigilancia, garantizar que el producto y las instalaciones estén bien aseguradas, puede ser un costo recurrente bastante significativo. Mientras que en una zona franca, el solo hecho de que esté en un parque industrial con otros usuarios, con un dispositivo de seguridad reforzado, porque precisamente el usuario operador tiene que garantizar que la mercancía no salga a Colombia o no salga a ningún otro destino sin haber cumplido con las formalidades requeridas,
hace que yo pueda ser más ágil y más óptimo en ese aspecto de la seguridad. También se pueden dar encadenamientos productivos. Algunas zonas francas se especializan en unos clústeres y microclústeres de algunos sectores en particular, metalmecánico, construcción, alimentos, y inclusive termino estando potencialmente más cerca de mis proveedores o de mis clientes. Ahora, a la fecha hay cerca de 1000 empresas instaladas en zonas francas, distribuidas entre un poco más de 100 zonas francas que hay a nivel nacional. Todas esas 1000 empresas se convierten automáticamente en clientes para mis productos, porque al estar dentro de esa burbuja de extraterritorialidad, si yo importo una materia prima, la transformo, genero un producto y ese producto se lo vendo a otro usuario de zona franca, alguna de esas 1000 empresas, voy a poder vendérselo completamente descontaminado de aranceles y de IVAs, porque está dentro de la burbuja de extraterritorialidad, si se quiere la analogía. Y eso implica pues que esa empresa seguramente, muy probablemente prefiera comprarle a un usuario de zona franca que comprarla inclusive en el exterior o comprarla a una empresa colombiana. Esto hace además que las cadenas de distribución y logística sean mucho más ágiles, porque usualmente las zonas francas tienen dentro de su andamiaje estructuras logísticas de servicios, de personal, inclusive algunas cuentan con entidades financieras o elementos para garantizar la comodidad del personal. Eh, Tienen cercanía a puertos o a infraestructuras logísticas especializadas en las cuales se puede capitalizar. Y todo esto a la final hace que se termine cumpliendo uno de los objetivos marco de la zona franca, que es la generación de economías de escala. Todos esos factores hacen que la competitividad de ciertos proyectos florezca y termine dándose bajo todos estos escenarios. Entonces, sin lugar a dudas, sigue vigente el instrumento de zonas francas, no únicamente por los elementos aduaneros y tributarios que tienen, sino también por la misma connotación de infraestructura y de contexto en la que están la mayoría de las zonas francas. Aquí pues está básicamente un mapa de operaciones de zona franca. Fíjense que no ha cambiado desde 2016, inclusive 2012. Ya sabíamos que esa flecha de importación o exportación, que es básicamente lo que abandona la zona franca o lo que está abocado al mercado local, termina teniendo una fiscalización intensificada en comparación con todas las demás operaciones. Sin embargo, fíjense que el mapa sigue siendo mayoritariamente verde. La mayoría de las operaciones, sobre todo con el resto del mundo, son supremamente favorables bajo un escenario de zona franca, y no necesariamente tengo que exportar para poder capitalizar en esos beneficios. Yo podría ser un usuario de zona franca o una empresa que acceda a servicios del usuario de zona franca y únicamente tener operaciones de ingreso del resto del mundo y operaciones con otros usuarios de zona franca sin necesidad de exportar. O puedo negociar con mis clientes en el mercado local que ellos se encarguen de la importación y el beneficio de la renta seguramente se perderá, pero sigo teniendo un mercado al cual se puede generar, se puede acceder y al cual puedo seguir siendo competitivo. Pues realmente el panorama sigue siendo mayoritariamente favorable para multiplicidad de sectores y actores que deciden hacer su cadena más magra y mucho más eficiente. Por último, en lo que tiene que ver con beneficio de renta en zona franca, para los proyectos como tal que sí tienen derecho a esos beneficios, sí hay un beneficio implícito muy grande. O sea, realmente si yo voy a exportar y logro ubicarme dentro de una zona franca, voy a ser mucho más competitivo, no solamente que las demás empresas colombianas, sino inclusive que las empresas de otros países. Y aquí es precisamente donde las zonas francas y las empresas que se instalan en ellas no terminan compitiendo muchas veces con el mercado colombiano, sino con el mercado o oferentes en otros países, con México, con países del Caribe, Chile, Ecuador, porque precisamente
esa tarifa de renta, si logro mantenerla o si mi proceso es netamente exportador, hace que la tributación efectiva de la sociedad sea significativamente menor. Esto lo que quiere decir es básicamente que aunque hay una tarifa de renta que si exporto en zona franca es del 20% y si no exporto o estoy fuera de zona franca es del 35%, la diferencia porcentual puede ser mayor dependiendo de cada proceso. Y esto se debe a que precisamente hay unas utilidades que son contables, es básicamente los ejercicios que da el resultado del ejercicio de la sociedad, pero ese resultado del ejercicio de la sociedad, que es en teoría sobre lo cual debería pagar ese 20% o ese 35%, no termina siendo el que la autoridad, en este caso tributaria, me acepta. Muchas veces empiezan a desconocer costos y gastos, rentas exentas, limitan algunos aspectos como descuentos o, por ejemplo, de gravamen de movimiento financiero, que es un tema que precisamente está ahorita en discusión en la reforma tributaria. Entonces, todo esto para decir que yo termino pagando mucho más que el 35%. Por ejemplo, en este proyecto sin régimen franco, uno puede terminar pagando una tasa de tributación efectiva en un escenario muy óptimo hasta el 47,19%. Inclusive, hasta ese fue el motivo de la discusión entre las agremiaciones y la DIAN hace poco. Es precisamente la discusión de cuál es esa tasa de tributación efectiva. Es decir, una cosa es la renta del 35% que está en la norma y otra cosa es lo que yo efectivamente termino pagando en comparación con el resultado o la utilidad contable que tengo del ejercicio. Y las agremiaciones inclusive han generado cálculos de que eso puede llegar bajo el escenario de la reforma hasta el 60-67%. Por todo esto, uno de los beneficios más significativos que hay en materia de tributación corporativa es precisamente la tarifa del impuesto sobre la renta. Así pues que si uno va a exportar y logra ser elegible bajo los criterios que están por definirse para usuarios de zona franca referente al plan de internacionalización, es una decisión que sin lugar a dudas hay que tomar. No solamente por todo lo que hemos hablado en materia de logística y facilitación, sino porque está financieramente demostrado que esa tasa de tributación efectiva puede bajar de un escenario muy óptimo del 47% a solo un 26-27%. Es decir, que podemos tener un diferencial del 18-20% sobre la tarifa de renta, sobre lo que efectivamente termino pagando. Por eso es que el beneficio de la tarifa sobre la renta es el de los más perseguidos, es precisamente este el que está siendo cuestionado no solamente para zona franca, sino para hoteles y otros sectores, por eso son denominados beneficios sectoriales, porque precisamente es uno de los que más impacta tanto al fisco eh, como a las sociedades. Pero no está perdido. Seguramente en la audiencia hay exportadores o proyectos que están mirando cómo insertarse por multiplicidad de factores en mercados externos, por la diferencia cambiaria, por precisamente toda la disrupción que ha habido en las cadenas de valor, que ya se está considerando reubicar compañías que antes solo hacían sentido en Asia, tal vez en Sudamérica y en Centroamérica para estar más cerca de sus mercados. Eh, y eso hace que Colombia y en particular las zonas francas colombianas estén en el radar de muchos inversionistas, tanto locales como extranjeros. Entonces, es solamente un aspecto más a tener en cuenta. Como se pueden dar cuenta, hay mucho que todavía podemos hacer, que no hemos perdido y pues en lo que se puede, por supuesto, capitalizar y esa es la invitación que les hacemos a quienes nos escuchan. Entonces, ha sido básicamente lo que quería comentarles el día de hoy. Si tienen preguntas o algún aspecto que les gustaría que ahondáramos, los escuchamos. Muchas gracias, Ahmed, por tu intervención. Ya. Muchas gracias Bueno, listo. a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Me gustaría entonces abrir ahora, en caso que tengamos algunas preguntas, para aprovechar
que tenemos a James con nosotros, Ok. podamos darle respuesta a cualquier duda o Ya. inquietud. Los que tengan Listo. preguntas o quisieran hacer preguntas, Listo. la plataforma Listo. tiene la Ya opción lo vi. Yo te de llamo. levantar la mano y pedir la palabra. Creo que no tenemos ninguna pregunta. Sin embargo, cabe aclarar que desde AmCham nosotros enviamos la grabación de este comité. Si James también nos lo permite, enviamos la presentación que se acaba de proyectar. Y cualquier duda o inquietud, James, te la hacemos llegar. Nuevamente, muchas gracias a ti, muchas gracias a Parque Central, como siempre, por su apoyo a AmCham y estos eventos. Y lo esperamos en el próximo Comité de Comercio Exterior el próximo mes. Muchas gracias a todos. Que tengan feliz día. Muchas gracias por el espacio, Sofía. Feliz día. Hasta luego. Que estén muy bien.